Hola, te saluda Fernando Zavala. Es un placer para mí darte la bienvenida a una nueva edición de nuestra serie Dios de Maravillas. Este es nuestro tercer tema. En el primero hablamos del Dios que te llama por tu nombre. En el segundo tema hablamos del Dios que vela tus pisadas. Y ahora vamos a hablar del Dios que te escucha y responde. Pero antes vamos a recordar brevemente nuestro tema anterior, porque en cierta forma es como una continuación. Hablamos entonces de un salón de la fama de relatos bíblicos favoritos. Yo te preguntaba, ¿tienes un salón de la fama donde están integrados o coleccionados, por así decirlo, tus relatos preferidos? Y dijimos, bueno, en el salón de la fama de muchos de nosotros que leemos la Biblia estarán, por supuesto, relatos dramáticos tales como el cruce del Mar Rojo, la resurrección de Lázaro, la multiplicación de los panes y los peces y tantos otros. Pero también dijimos que hay algunos relatos no tan dramáticos, pero que de alguna manera o por alguna razón pasan por debajo del radar. Y sin embargo contienen preciosas, valiosas lecciones para nuestra vida espiritual. Y uno de esos relatos lo puedes leer completamente en el libro de los Hechos, el capítulo número 12. Ahí aparece un tal Herodes, que debemos clarificar, es Herodes Agripa, sobrino de Herodes Antipas, el que decapitó u ordenó decapitar a Juan el Bautista, y nieto de Herodes el Grande, el cruel y perverso rey que ordenó la matanza de los inocentes, para matar, por supuesto, al niño rey que había nacido. Este es Herodes Agripa, está como embriagado de poder, ha matado a Santiago, el hermano de Juan, y como esto ha complacido a los judíos, ahora ha encarcelado a Pedro. Pero no encarcelado en forma de rutina, forma casual, no. Hay un despliegue de poder. Y en ese despliegue coloca al anciano apóstol bajo la custodia de 4 grupos de 4 soldados, o sea, 16 soldados para vigilar a Pedro y asegurarse de que no escape. Curiosamente, para que humanamente no pudiera haber ni siquiera la más remota posibilidad de escapatoria, Pedro duerme entre 2 soldados, sujeto con cadenas, así que cualquier movimiento de sus brazos, si uno piensa que fue en los brazos donde colocaron las cadenas, cualquier movimiento pues sería percibido por cualquiera de los 2 soldados o los 2. Así que básicamente no había escapatoria desde el punto de vista humano. Pero qué curioso es esto. Las mismas medidas que Herodes toma para asegurarse de que sea virtualmente imposible que Pedro escape, son las mismas medidas que al final, como muestra el relato, hacen ver que él estaba combatiendo contra un poder pero muy superior. Un poder que está a tu disposición y el mío, porque ese poder se encuentra en la persona de nuestro Padre Celestial. Tu Padre Celestial, mi Padre Celestial. Lee el resto del relato y vas a encontrar. En la noche llega un ángel, un brillo resplandeciente. Los soldados no se dan cuenta, no se despiertan si es que están dormidos, o no se dan cuenta si están despiertos. Inmediatamente caen las cadenas de las manos de Pedro. Eso produce ruido, pero los soldados no se percatan. Y el mismo ángel le dice a Pedro, levántate, ponte las sandalias, y lo va guiando. Pasan la primera guardia de soldados, pasan la segunda, pasan la tercera. Llegan a la puerta de hierro que da a la calle. Dice el relato que la puerta se abre por sí misma, se cierra por sí misma. No hay ruido que los soldados escuchen y Pedro milagrosamente es liberado. Y aquí ya está nuestra primera gran lección. ¿Qué nos dice este hecho? Bueno, nos dice que cuando estamos enfrentando situaciones difíciles, y miren que esta era bien difícil. Básicamente, no lo comenté, pero lo voy a hacer ahora. Si lees el versículo 5 de ese libro de Hechos, el capítulo 12, vas a encontrar que allí están los 2 poderes que luchan por la supremacía de tu corazón y del mío. Dice el relato en el versículo 5 que mientras Pedro estaba encarcelado o lo mantenían encarcelado,
fieramente vigilado, por decirlo así, ¿qué hacía la iglesia? La iglesia oraba por él. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que por un lado está un poder que cuenta con todos los recursos a su disposición. Cuenta con el poder del Imperio Romano. Es un poder que tiene dinero, es un poder que tiene el apoyo de los judíos que están complacidos con la gestión gubernamental del rey Herodes, porque está atacando al cristianismo en sus cimientos, en la persona de sus líderes. Por el otro lado, un poder que parece insignificante, parece que no tiene ninguna posibilidad de prevalecer. ¿Qué hacía ese otro poder mientras estos desplegaban todos sus recursos? Dice el relato que mientras Pedro estaba encarcelado, la iglesia oraba por él. La oración de fe es más poderosa que todo cuanto el mundo pueda o quiera hacer contra un solo hijo de Dios, como se demuestra en este relato. Porque mientras Pedro estaba en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia? Lo que la iglesia ha hecho siempre, que es orar, que es agonizar ante Dios, clamar. Y qué tremenda arma, y qué arma tan poderosa. Hay una cita en este libro, que tú tienes en tu casa probablemente, Palabras de vida del gran maestro, muy corta, pero que importante recordarla. Dice acá, la oración mueve el brazo del Omnipotente. Y ahora piensa tú, ¿qué fuerzas, qué factores mueven en este mundo el brazo de Dios? Bueno, ninguno de los que están del otro lado del poder terrenal. Nadie puede mover el brazo de Dios. Todos los recursos, los países, las armas reunidas bajo el cielo, sobre la faz de la tierra, podrán mover el brazo de Dios, pero dice aquí que la oración de fe lo mueve. Así que esa oración llegó al trono de Dios y Dios respondió. ¿Y en qué forma? Respondió de tal forma que lo mismo, esta parte del relato es bien interesante. Más adelante la vas a encontrar en el capítulo 12 de Hechos, porque cuando llega Pedro, toca la puerta, una jovencita de nombre Rode baja y lo ve. Y de la emoción tan grande que ella experimenta, va corriendo a donde están los discípulos orando y les dice, aquí está Pedro, allá afuera está Pedro. ¿Y sabe qué responden los discípulos que han estado orando por la liberación de Pedro? Le dicen, tú estás loca. ¿Pero cómo? Ellos están orando para que Pedro sea liberado. Y cuando Rode les dice, está allá afuera, le dice, no. Tú estás loca. Y entonces el relato agrega que probablemente dijeron, bueno, si no estás loca, entonces ese es su ángel. Estoy parafraseando ahora. O sea, si no es él, es el ángel de él. Yo no sé qué tenían en mente cuando decían esas palabras, pero lo cierto es que era Pedro quien estaba allí en respuesta a la oración de fe. ¿Cuáles son las lecciones? Tengo dos, brevemente para ti. Y quizás ni siquiera debería mencionarlas porque están bien claras. La número 1, cuanto más difícil es la situación, cuanto más extrema es la necesidad del pueblo de Dios o de un hijo de Dios, tanto mayor es el poder. Tanto mayor es el poder que se despliega en favor de ese hijo, de esa hija de Dios. De hecho, hay otra cita que es de mis favoritas, del Espíritu Profecía, que dice que la crisis extrema, la situación extrema del ser humano, es la oportunidad de Dios. Así que si estás pasando por un momento bien difícil, una enfermedad, qué sé yo, incurable, un diagnóstico terrible, una situación económica muy difícil, persecución por tus creencias religiosas o problemas a nivel familiar, laboral, en la comunidad donde vives, cuanto más difícil sea la situación, mayor el poder que Dios va a desplegar. La segunda lección, pues un corito por allí lo dice muy claramente, dice, cuando el pueblo de Dios ora, ¿qué pasa? Suceden cosas. Pero no cualquier clase de cosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Así que, dicho esto, me despido hasta nuestra próxima edición de Dios de Maravillas, no sin antes recordarte que cualquiera sea el desafío que estés enfrentando, enfréntalo en el nombre de Dios y con el poder de Dios.